Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Rodrigo Gómez de la Torre, con él queremos hablar fundamentalmente del tema laboral. Se habla, Rodrigo, todo el año 2019 se habló de reformas laborales. ¿Qué va a pasar en el 2020? ¿Se van a dar? ¿No se van a dar? El país necesita un ingrediente clave que se llama confianza. Confianza de trabajadores, confianza de patronos, también posibilidades de acceder a nuevos estilos de trabajos por horas, teletrabajo, que no es novedad en Ecuador, sino es algo que está presente en el mundo entero. ¿Cómo irnos nivelando, por decir así, a nuevas formas de trabajo que permiten mayor acceso al empleo, pero también mayores posibilidades de producción? Qué gusto estar aquí, Claudia. Un gusto, saludo a todos los televidentes. Creo que ese por ahí va el tema. Usualmente nos dedicamos y nos enfocamos en cómo complicar más la vida al empleador, dando, entre comillas, derechos a los trabajadores. Y digo entre comillas porque cuando se genera un desbalance, se genera una desconfianza. Y al haber desconfianza no se genera empleo pleno. En estas últimas semanas ha aparecido una encuesta de Deloitte, en la cual hace una referencia, una encuesta sobre cuánto se debería subir o no se debería subir el salario, que esa es una parte interesante. Sin embargo, creo que lo fundamental de esta encuesta hace referencia más bien a las nuevas modalidades de trabajo. Y hay modalidades que no entiendo cuáles son, o sea, no las conozco, no son nuevas para mí, y las tenía por acá precisamente. Pero cuando hacemos referencia ya no hablamos solo del teletrabajo como se lo conceptualizó originalmente, que es qué trabajo haces en la oficina, que en vez de que vengas a la oficina lo puedes hacer desde tu casa. Que esa es una de las concepciones del teletrabajo. Pero cuando ya hablamos de embajador de marcas online, que ahora se llaman los... bueno, hay community managers, hay una serie no, pero hay social media manager, hay trabajos... influencers, es un embajador de marca. Es un influencers, gracias. Arquitectos de cloud, médico en telemedicina, desarrollador evangelista, mercadólogo de ¿qué es un desarrollador evangelista? Ese sí no había oído. Hacía referencia a que hay cosas que no mismo sé. Precisamente este es uno. Me huele a que me quieren convencer de temas religiosos a través de la web. Me preocuparía porque sería discriminatorio hacia las otras religiones. Entonces creo que debería tener una connotación adicional. Pero asistentes virtuales, productor de podcast, científicos de datos, son conceptos que ya se van en una dinámica completamente diferente. Sí, pero ¿cómo? Entonces, que van más allá de cualquier normativa. Entonces, la normativa es una y la velocidad del mundo es mucho más rápida. Un ejemplo clásico es a finales del siglo XIX. Hubo una problemática laboral muy fuerte, el ingreso de las líneas de ensamblaje para principios de 1900. Son los procesos que derivaron en el código y en los códigos de los años 30. Este tipo de dinámicas que los estados en general, no es mérito del ecuatoriano, se demoran en reaccionar, son los que actualmente vemos que tenemos un código del año 38 y necesitamos una dinámica para el siglo XXI. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Comenzar a regular cada una de las actividades o por el contrario? Dar un mayor dinamismo a las actividades. Un marco regulatorio que permita que las partes, empleadores y trabajadores, vayan evolucionando. ¿Por qué no pensar el salario en función a la realidad sectorial y a la productividad? Ahora, ¿qué ocurre con las famosas conquistas de la clase trabajadora? Porque siempre dicen, vamos a tener retrocesos históricos, nos van a quitar conquistas. Pero ¿qué conquista tengo si no tengo trabajo? Ese es el tema. Nos enfrascamos en la discusión
En el año 2014 el empleo bordeaba casi el 50%, el empleo pleno, 49.3%. El Frente Unitario de Trabajadores habla de empleo con derechos. Bueno, el empleo con derechos es igual al empleo pleno. 49.3% de los ecuatorianos tenían empleo pleno en el 2014. Estamos cerrando el 2019. Estamos hablando del 38% que tiene empleo pleno. Entonces lo que estamos consiguiendo es eso. Seguimos enfrascados en una forma de debatir el problema exactamente igual que hace 80 o 100 años, cuando el mundo es mucho más dinámico. Entonces lo que deberíamos pensar es, en vez de rigidizar el código, ¿por qué no vamos a dinamizar el código? Como decía, salarios por productividad, las formas de trabajo. Ok, yo necesito este tipo de cosas. A un social media manager, a un community manager, ¿cuáles son las metas laborales? No es que cumpla el mes de trabajo, sino por el contrario. Necesito tantos posts al día, a la semana, necesito que la red crezca en tales formas, que la interacción en redes se incremente, porque no solamente son seguidores, sino interacciones. Productor de podcast, ¿cómo podemos generar? ¿Dónde vas a levantar contenidos? ¿Me lo puede hacer y planificar en un día o en 30? Es problema de él. Es problema del generador de contenidos. Sí, si hay contenidos que tienen que ver con noticias del día a día, ok, del día a día yo necesito que me obtengas 3 noticias. Tú escoges cuáles en este marco. Pero ya no es cuestión de sentarle 8 horas en una oficina a ver qué es lo que debe hacer. La otra lógica, ¿por qué 8 horas? Ese es otro debate. ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 9? ¿Por qué todos los días igual? ¿Por qué no 3 días 10 y los otros 2 trabajas 4? Exacto. O sea, ¿y cómo llegar a dialogar? Rodrigo ha estado en las mesas con el sector laboral, el sector de los trabajadores. ¿Cómo lograr acuerdos y que no se sientan ofendidos por las nuevas dinámicas que tiene el trabajo? Porque se sienten ofendidos y no sé cuántos años están liderando tampoco esos sindicatos. A ver, yo creo que las ofensas muchas veces se dan no necesariamente solamente por quienes están dirigiendo los sindicatos, sino por la lógica en la cual se está pensando. Tenemos que pensar diferente. No podemos seguir pensando igual. El mundo es más dinámico, el mundo es más ágil. Las tecnologías de la información nos están cambiando las formas de ver el mundo. Ya no pasa la velocidad a la cual se mueven las cosas. Entonces, yo sí a veces me pongo en el zapato del sindicalismo tradicional y les digo, ok, tengo un grupo de gente que lleva 20 años o 19 años trabajando en una forma de trabajo y que cualquier cosa que suene a cambio asusta. El cambio es normal que asuste. Pero ya es un momento en el cual tenemos que ver cómo cambiamos eso. ¿Qué pasó con el sector hotelero con los temas de Airbnb? También se asusta el sector hotelero. Y en vez de buscar que se regule, nos demos cuenta que es una nueva forma de competencia. ¿Qué pasa con el taxismo cuando hablamos de un Uber, un Cabify? ¿Qué va a pasar el día de mañana con este nuevo sistema que acaba de aparecer en Quito de las patinetas, en las cuales uno coge la patineta, se va, la deja en otro sitio y se acabó el tema y ya no dependo de un Uber, ya no dependo de un Cabify, ya no dependo de un taxi? Ya soy completamente autónomo con un equipo de renta de pocos minutos. Son conceptos nuevos. ¿O qué va a pasar con los vehículos autónomos sin conductores? Los vehículos autónomos que ya están en el mundo. Mientras el mundo está hablando de la revolución industrial 5.0, la quinta revolución industrial, ciertos sectores en el Ecuador todavía no creo que llegamos a la 2.0. Peor aún la 3 o la 4, la 5 será un sueño. Cuando leemos cómo se está moviendo, y acaba de salir un editorial en estos días también con respecto a la dinámica agrícola, qué es lo que está sucediendo en el agro, cómo se van a perder o no perder puestos de empleo. Me imagino que esta misma problemática y este mismo debate se lo tuvo hace 100 años cuando se implementó el tractor agrícola. Y hoy por hoy hasta los mismos dirigentes agrícolas, del primer ejemplo que dan, dirigentes indígenas para ser más exacto, es un tractorcito. Hablan del ejemplo del tractorcito. Hace 100 años el tractorcito no existía y no había cómo ponerle combustible al asadón. Pero
Eso ha cambiado. Ya los tractores autopropulsados que se manejan desde una sala de control, con pantallas como esta, tal vez 4, 5, 6 pantallas que manejen todo el cultivo, son reales. Ya cultivos que se controlan a través de internet con imágenes satelitales minuto a minuto. Pero con todo eso, no podemos negar, la calidad de vida de los seres humanos ha mejorado, la calidad de vida de los ecuatorianos ha mejorado. ¿Cómo lograr acuerdos? Vuelvo al tema. ¿Cómo lograr que el gobierno, porque supuestamente se viene la reforma laboral, y cómo el gobierno conseguir fuerza? Bueno, primero que sea una reforma que nos involucre y que todo el mundo sea un ganar-ganar para el país. Y por otro lado que lo tome el Parlamento, ¿no? Así como del desarrollador evangelista suena religioso, no quiero sonar religioso, pero es una suerte de apostolado. Es un trabajo que hay que ir haciéndolo y hay que ir demostrando que las nuevas dinámicas del mundo no son ni precarizadoras, ni hay que satanizarlas, sino hay que entenderlas y comenzar a acoplarse. Creo que una de las frases más célebres de Charles Darwin en 1800 justamente hablaba que la especie que sobreviva no es la más fuerte, sino la que más fácil se adapta al cambio. Por ahí va el tema. Vamos entendiendo los cambios y vamos entendiendo que hay que adaptarse al cambio y no sobre-rigidizarse al pasado. Pero yo creo que en eso este año sí ha sido positivo, porque en el Consejo Nacional del Trabajo por lo menos sí se han debatido estos aspectos. Otros años ni siquiera se los mencionaba. Bueno, al menos se dialoga sobre el tema. Al menos ya se habla del tema. Así como ya se habla de ver qué va a pasar con un Airbnb o con un Cabify o con este tipo de modalidades. Me imagino al colegio de médicos oyendo que hay un médico en telemedicina o que hay consultas a través de inteligencia artificial. Yo también vería que puede estar en riesgo mi empleo. Pero por otro lado, si no me adapto podría ser una oportunidad de decir, ok, en vez de, este tema está viniendo, en vez de esperar que el río me lleve, ¿por qué no me preparo una canoa y me subo en la primera ola? Y así ir viendo las diferentes dinámicas. Turismo, el tema de turismo a mí me parece interesantísimo, cómo puede dinamizarse. Y también es grave, porque el año 2019 nos habló de una baja del número de turistas, más que se hable desde el ministerio que no es cierto, que sumaron mal o restaron bien, no sé, pero ha sido un año duro para el país. Se habla, pero no en el ámbito turístico se ha evaluado un 58% de menos turistas. En el ámbito de la construcción se habla de un decrecimiento de casi 13%. En comercio, Camarón, felicitamos profundamente Camarón, cuando revisé las cifras me puse en contacto con el sector camaronero y les digo, oye, te felicito, ¿qué hay ahí? Me dice Rodrigo, es simplemente implementación de tecnología, es simplemente trabajo, tecnificación y esfuerzo pensando en qué es lo que los consumidores buscan y cómo crecer en un mundo más dinámico, no es quedarnos en el pasado. Chicas, así sin sombrero, pero me saco el sombrero, esa es la lógica que hay que apuntarle. En el caso de los productos agrícolas, que es uno de los grandes potenciales del Ecuador, sí, sabemos sembrar papas, pero hay una empresa que hace muchos años, y no voy a dar el nombre para no hacer propaganda ajena, pero es una empresa que se dedicó a trabajar con la papa ancestral y diferenciada. Y esta empresa, mayor cosa, aquí no se le para mucha bola, pero está en 17 países y no son más. Entonces sí se está haciendo muchas cosas y los que mejor están haciendo las cosas son los que menos hablan y los que menos oímos. Y les va muy bien. Pero porque entendieron una dinámica de subirse a la nueva ola, de subirse a la nueva ola. Evolucionando en base a prácticas ancestrales, también combinando las cosas. Es que la práctica ancestral no es mala, la práctica actual no es mala. Si podemos combinar las dos cosas y estos grupos actuales que ya se dice que los millennials ya están pasados de moda, pues ya no son millennials, son centennials. Todas estas dinámicas social de consumidores de alto y mediano y bajo recurso económico que se suben al detalle de decir, no, a mí sí, este producto me interesa, pero ¿qué hay atrás del producto? Y hablo de zapatos, camisetas, papas, tomates, lechugas y lo que fuera. Es que estos zapatos me garantizan que no hay trabajo infantil atrás. Estos son escándalos que hubieron hace años atrás. Lo mismo pasa con camisetas, con camisas, con textiles. Pasa con alimentos, que haya bienestar animal. ¿Qué pasa con la huella de carbono? Que si la polémica de las famosas vacas, si las vacas emiten o no emiten.
Sí, las vacas sí emiten, al igual que también emiten los carros, y se propende pasar a carros eléctricos, pero hay que ver que la generación eléctrica no tenga que ver con quema de combustibles. O que va a ser con las baterías de la generación eléctrica. También ¿y qué vamos a hacer? Entonces, o sea, todo es una dinámica, pero hay gente que está más ocupada de ver qué hay más atrás. Y eso es importante. Y es el nuevo consumidor a nivel global. Y es el nuevo consumidor, exacto. Y global hablamos de el globo. Y es importante porque el Ecuador es un país que tiene un potencial de salir al mundo. Y hablamos del potencial y aquí hay que ser crudos. Cuando yo veía el Perú hace 20 años, nosotros decíamos, nosotros tenemos un gran potencial. Ve el Perú, por problemas de aquí, de acá, de acá, de acá, no sale. En este momento el Perú salió y se fue. Perú recibe, con diferencia de un 0, más inversión extranjera directa que el Ecuador. O sea, solo un 0 de diferencia. Y el problema es que el 0 es a la derecha, porque si 0 fuera a la izquierda no tendríamos inconveniente. Y exporta, ya está igualándose a las exportaciones agropecuarias ecuatorianas. Tuvo otras perspectivas. Tomaron la decisión. Tuvo un plan económico como política de Estado y no como parche de cada gobierno. Y ahí va el otro tema. Lo que se requiere son políticas de Estado. Una política de Estado no es algo que elevamos a un decreto ejecutivo. Una política de Estado es algo que definimos como camino a 20 años, 30 años plazo, en donde, igual que para quienes juegan bolos y a veces han visto que les ponen el andarivel para que la pelota no se la bola no se caiga, no se descarrile, lo mismo, hasta aquí vamos, y a la izquierda hasta aquí y a la derecha hasta acá, y vamos construyendo para el futuro, no solamente pensando en cómo sostener el pasado. Ahora, hablando de futuro, 2020, ¿qué hacer con la reforma? Vuelvo e insisto, 2020, ¿cómo lograr acuerdos necesarios para tener una reforma? A ver, acorde al siglo XXI y acorde a las necesidades del país, que no sea una camisa de fuerza, sino un andarivel que nos permita proyectarnos. Si pensáramos en una reforma, y esto de aquí es de consumo personal, para mí una reforma al Código Laboral que vea hacia el futuro, debería ser un artículo único. Acuerdo entre trabajador y empleador. Se acabó el código. No necesitamos más. Sobre ese acuerdo se respetarán los décimos, se respetarán periodos de vacaciones o se acordarán periodos de vacaciones. ¿Quién sabe? Ese es lo fundamental. Vamos a hacer una reforma y lo que se ha revisado el año 2019 son reformas que más o menos tratan de acomodar un poco la normativa a la realidad. Creo que todavía hay muchísima agua todavía tiene que pasar para una verdadera reforma laboral, pero ya será un paso. Y algo que no se debate, que acaban de salir también los estudios actuariales del IES, que ponen en una situación muy complicada al instituto, es no podemos seguir, y esa sería eso sería un proyecto revolucionario. Dejar de hablar de la seguridad social por un lado y del tema laboral por otro. Integremos los dos discursos que van completamente de la mano. Otra propuesta que... Sí, pero el seguro social, de los datos que nos dicen, si no aporta el 40% del Estado, no hay seguro social. Y el empleo pleno sigue a la baja. Y el principal aportante del seguro social debería ser el Estado como empleador, no como benefactor. Entonces, esa es otra dinámica que también tendríamos que pensarla, que ya tiene el compromiso del 40% y tiene que respetarlo, sí. Luego, que comencemos a pensar en las cadenas agroproductivas, no de qué es lo que yo sé producir para ver cómo vendo, sino qué es lo que el nuevo consumidor busca para ver qué es lo que debo producir. Y esto hablo en todos los sentidos. Hace 20, 30 años... hace 30 los teléfonos celulares creo que ni se hablaba mucho, y los teléfonos celulares eran un sistema de llamada para poder comunicarse sin cables y tener movilidad. Eso era el teléfono celular hace 30 años. Actualmente el teléfono celular también sirve para llamar, pero es agenda, cámara, manejador de redes sociales, son sistemas integrales de comunicación o de recabar información, pero ya casi ni usamos para llamar el teléfono, que era la lógica por la cual se lo desarrolló en los 90s. O sea, veamos cómo ha ido cambiando esa dinámica. Y hablamos de tecnología de hace poquito, no hablemos de el tema de la agricultura, de ir a hacer análisis de suelos,
ir al laboratorio, sentarse con el ingeniero. Ahora podemos tener drones que a través de colorimetría nos determinan dónde están qué se requiere, qué no se requiere, cómo fertilizar. Y ya hay drones que inclusive nos dan fertilizando. O sea, hay todo un mundo que cambió. ¿Cómo estar en eso? ¿Cómo no quedarse fuera del tren? Ahí es donde habría que hacer también un llamado a alguien que tuve el gusto de conocerla personalmente, que es la ministra de Educación. Tenemos que integrar esta nueva discusión en la conversación del día a día, porque no importa si los profesores la conocen, los estudiantes la están viviendo, pero no se están comunicando en ese tenor. Hay escuelas, sí, queremos tener paz y queremos regalar un poco de herramientas, pero ya es un tema de ir integrando la realidad a la educación, ir adaptándose y tener metodologías mucho más dinámicas. Lo que comenzábamos diciendo y hablábamos del tema laboral o de algunos otros aspectos es, el Estado tiene que ser mucho más dinámico y probablemente el Estado debe generar marcos regulatorios generales y no específicos, generales donde les permitan ir desarrollando. En la última década nosotros regresamos a políticas educativas muy acorde a las que trajo García Moreno en los 1800, muy de la línea, cuadradas completamente, todos estudian lo mismo, textos estandarizados. ¿Por qué? Eso estaba bien en 1860, 1870. Con Alfaro todavía estaba acorde. Sí, ahora el facilitador, como le llaman al profesor, es alguien que facilita el aprendizaje de los chicos. Tiene otras lógicas, el dinamismo. Yo recuerdo esto y con un tío debe ser años 90, conversábamos ya más o menos conectados vía módem, para un sistema lentísimo de comunicación, lo conocemos ahora. Sí, y decía, ya en los próximos años la educación ya no será yendo al colegio, sino probablemente tú recibas la educación a través de una pantalla en tu casa y sea interactiva y puedas preguntarle. Nosotros pensábamos tecleando, pero al profesor, actualmente ya tenemos sistemas educativos que son online. O sea, el mundo está cambiando y queremos agradecer muchísimo la presencia de Rodrigo Gómez de la Torre en este espacio. Él es muy claro, ¿es necesaria una reforma laboral? Sí, no podemos tener un código que rija desde principios del siglo XX. Es importante, y él lo dice a título personal, debería haber un solo artículo: empleadores y trabajadores llegar a un acuerdo y cumplir ese acuerdo. Lo importante es confianza, generar confianza, buscar mayores espacios de empleo. Y él es muy claro también al decir, debemos tener marcos regulatorios generales que permitan a cada uno ir adaptándose, que sean capaces de evolucionar con la lógica de los tiempos y la lógica que vive el mundo actual. Lo único seguro que tenemos, queridos televidentes, es que el mundo va cambiando y uno tiene que irse adaptando al cambio. Igual que la frase que señalaba de Charles Darwin, no es la más fuerte, es quien mayor capacidad tiene de adaptarse al mundo que estamos enfrentando. Una serie de retos, pero también que nos obliga a todos a aprender permanentemente, a aprender y saber qué podemos hacer y cómo podemos proyectarnos. Esperamos que estas políticas laborales nuevas de las que tanto hemos hablado en el 2019 se hagan realidad en el 2020 y faciliten para que más ecuatorianos tengamos trabajo. Gracias nuevamente a Rodrigo Gómez de la Torre y a usted que nos acompaña semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.